mejor ya. Bueno, ahora sí, démosle inicio a esta charla. Hoy tenemos de invitado a Manuel Martínez y a Anay Santos. Ambos trabajan en Better Cloud. Es una empresa con la que estamos trabajando a ver como una Henry Partner y se ofrecieron a venir a darles esta talk que cambiamos un poquito la dinámica como la manejamos normalmente porque queremos que ustedes resuelvan sus dudas junto a Manuel y Danay. Y como ya saben, vamos a estar hablando sobre cómo crear su CV técnico. Entonces, sin duda, y se nota el interés porque tenemos una gran convocatoria hoy de Henrys acá, un tema que es súper importante, pues ya sabemos que obviamente estamos todos en búsqueda de trabajo y cómo tener una CV de la mejor forma para ir a conseguir esos puestos que estamos buscando. Así que bienvenido, Manu y Danay. Desde ya, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, les doy la palabra para que empecemos a hablar de este tema tan Bueno, interesante. muchísimas gracias, Pia, y bienvenidos a todos los Henrys. Es un placer para nosotros estar aquí. Danay, ¿te quieres presentar muy rápido y luego les doy un poco lo que va a ser la agenda para hoy? Sí, gracias Manuel. Encantada de estar aquí igualmente. Mi nombre es Danay Izquierdo Santos. Llevo trabajando en Better Cloud alrededor de 2 años y empecé a trabajar como ingeniera de software y desde el pasado agosto estoy trabajando como encargada de equipo. Antes de trabajar en Better Cloud, estaba trabajando en Nueva York para Citibank, también como desarrolladora de software y estuve trabajando ahí por 2 años. Gracias, Danay. Y yo soy Manuel, que soy el General Counsel de la empresa, pero también voy a ser el General Manager de la oficina que estamos abriendo en México. Y ahora, dentro de un poco, os voy a hablar un poco más de lo que llamamos BCMX, que es nuestra oficina Better Cloud México. Y llevo en la empresa 4 años y medio. Primero os queríamos dar un poco un overview de lo que es Better Cloud y luego Danay también nos va a hablar un poco de cómo funciona nuestro equipo de ingeniería y de ahí vamos a pasar a hablar un poco de BCMX y ahí hacerle unas cuantas preguntas, una entrevista a Danay sobre cómo conseguir una entrevista, qué hacer con tu currículum para que sea de la mejor forma, para que llame la atención y una vez que consigues esa entrevista, qué hacer, ¿no? Y cómo hacer que esa entrevista vaya lo mejor posible. Y como ha dicho Pia, están los comentarios, queremos que sea interactivo. Si queréis hacer preguntas, adelante, hacerlas por el chat. Yo voy a estar monitoreando y se las lanzo a Danay, que es nuestra experta, ¿no? Pero para que sepáis un poco qué es Better Cloud es una empresa SaaS, Software as a Service, ¿no? De software en la nube, que es B2B, o sea, vendemos a otras empresas, vamos business to business, no vendemos a consumidores finales. Y nuestro producto lo que es una plataforma que ayuda a otras empresas a descubrir qué aplicaciones de SaaS tienen, a manejar esas aplicaciones de SaaS y a asegurar esas aplicaciones de SaaS. Una forma fácil de pensarlo es el manejar, por ejemplo, hacemos lo que llamamos onboarding y offboarding de empleados. Si tú contratas a 10 empleados en tu empresa, les tienes que dar acceso a, no sé, 50 aplicaciones. En lugar de hacer eso manualmente el equipo de IT, con nuestro producto puede crear workflows a través de los cuales, si yo contrato a un ingeniero, este ingeniero necesita acceso a Jira, a lo que sea, Kafka, Kubernetes, lo que sea que tiene que necesitar acceso, y le da acceso a todas esas cosas. Y el día que ese empleado deja la empresa, también pierde acceso directamente de una manera automática sin necesitar que la persona de IT haga eso. En el tema de seguridad, por ejemplo, hacemos cosas como quiero saber si alguno de mis documentos en Google Doc o en Dropbox o en Box tiene un número de seguridad social. Y si lo tiene, quiero que ese documento se vuelva privado en lugar de estar compartido de manera pública. Entonces puedes crear todos estos tipos de policies, de workflows para asegurar tus documentos y tu información. Y no os quiero aburrir mucho más con eso, pero eso es lo que hace Better Cloud. Y ahora Danay nos va a hablar un poquito de cómo funciona el equipo de ingeniería, que os va a ser mucho más interesante a vosotros. Sí, gracias Manuel. Bueno, nuestra organización de ingeniería está dividida en 3 equipos que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el equipo en el que yo trabajo es responsable por el consumo y almacenamiento de datos y también por servir o proveer estos datos a otros equipos dentro de la organización de ingeniería. Cada uno de estos equipos tiene un director de ingeniería. Tenemos un Product Manager que se encarga de identificar la necesidad de los clientes, qué tipo de cambios y mejoras en el producto van a tener mayor impacto en la empresa. Y trabaja con los equipos de ingenieros para darle prioridad a estos proyectos.
Además del Product Manager, tenemos Agile Product Managers que se encargan de ayudar a los equipos con la coordinación de proyectos. Luego tenemos, dentro de estos 3 equipos, tenemos otros equipos más pequeños que están compuestos de ingenieros. Generalmente entre 7 y 9 ingenieros. Por ejemplo, en estos equipos tenemos también un SDET, que es el Software Development Engineering Test, y es la persona experta en validación. Nos ayuda a asegurar que el código que entregamos ha pasado a controles de calidad y también busca oportunidades y nos ayuda a automatizar procesos manuales en la validación del código. Y también tenemos un encargado de equipo o el Engineering Manager, que es lo que hago yo. Luego, hablando de herramientas y de lenguajes de programación, lo que usamos en lo que es el backend es Java y Spring Boot, y en el frontend utilizamos React. Eso es en a nutshell la organización de ingeniería. Muy bien, y ahora os voy a lo que puede ser, espero que os llame la atención, es que estamos abriendo una oficina en México. De hecho, ya hemos contratado a nuestros primeros empleados ahí y es una oficina que va a crecer mucho. Es lo que llamamos BCMX, y aquí me pongo mi remera de México para que se sepa claramente hacia dónde va la oficina. Pero es un proyecto muy interesante y muy excitante para nosotros. Queremos crecer mucho el equipo de ingeniería ahí. Vamos a contratar mucho y va a haber bastantes puestos también de nivel más junior. Así que tenernos en cuenta cuando estéis buscando, porque vamos a estar buscando desarrolladores y puede ser que os interese. Y con esto vamos a hablar un poquito, vamos a entrevistar a Danai, que es una experta en conseguir trabajos de desarrollo como ingeniera, para que nos dé algunos tips, ¿no? Y vamos a empezar un poco con el tema del currículum. Danai, tú cuando estás pensando aplicar a tu primer trabajo, ¿hay alguna técnica o algo que tú hagas especial para asegurarte que tu currículum llama la atención, que el hiring manager le presta más atención que otros currículums? ¿Qué tips puedes dar? Sí, Manuel, cómo no. Encontrar ese primer trabajo, esa primera oportunidad puede ser difícil y puede ser un poco frustrante a tiempos porque tenemos que enviar un montón de aplicaciones y tenemos que conseguir esas entrevistas, sobre todo cuando no tenemos experiencia previa. Y una de las cosas que son importantes incluir en el resumen o en el currículum, por ejemplo, es si tienes experiencia como becario, pero no todos tenemos experiencia como becario, pero tratar de conseguir una oportunidad como becario sería magnífico, pero también otras cosas que podemos señalar, que podemos poner son proyectos personales, participaciones en hackatones. Estos son maneras de demostrar el interés en el campo y que es una persona que es activa, que se está moviendo, que está aprendiendo, que está tratando de crecer. Conectar con empleados de la empresa a la que estás aplicando a través de LinkedIn, si es posible, y también si puedes encontrar una persona que esté dispuesta a referirte, pues mucho mejor, porque eso pues te va a dar más oportunidades de quizás conseguir una entrevista, más oportunidades de tener esa entrevista. Y luego también es una buena idea conectar con el reclutador en LinkedIn. Al enviar solicitudes de amistad, yo siempre recomendaría incluir una pequeña nota introductoria y expresar el interés en la compañía. Perfecto. Ya veo algunas preguntas aquí que van surgiendo, así que genial eso. La primera respuesta que es muy importante que dé, no es la playera del Chicharito. No tiene nombre, pero sí es la playera de la selección. Y luego hay algunas cuantas que te voy a ir haciendo, Danai, que creo que van a venir muy bien de lo que estamos hablando. Pero, como dijo Pía, también es muy importante que nos estamos centrando obviamente en puestos de ingenieros, de desarrolladores y el tema técnico, ¿no? ¿Cómo haces tú, qué consejos das para en tu currículum hablar de tus habilidades técnicas, de los lenguajes que conoces, de los proyectos que has hecho? ¿Cómo es la mejor forma de poner eso en el currículum? Lo más común, lo que suelo ver y lo que he hecho yo particularmente también, es tener una sección en el currículum para detallar las habilidades técnicas, incluir los lenguajes de programación en los que tengas más experiencia. No vayas a poner ahí todos los lenguajes de programación que hayas quizás utilizado una sola vez, porque luego va a venir la entrevista y quizás pues te vayan a hacer preguntas y no estés preparado para eso. Los sistemas operativos, si tienes experiencia con Cloud Computing Platforms, también incluiría esos también. Perfecto. He visto algunas preguntas aquí en el chat que dicen que si merece la pena crear portafolios con los proyectos que has hecho,
Y si no tienes suficientes proyectos, basta con que tengas uno que ya está hecho. ¿Qué opinas de eso? Definitivamente, esto es algo que también que teníamos pensado cubrir luego, pero sí, definitivamente incluir proyectos personales, incluir un portafolio, si tienes una página web que has creado, si has creado un proyecto para automatizar algo, o sea, algo que sea interesante y compartir tu perfil de GitHub donde tengas esos proyectos. Algunas personas tienen un currículum digital donde comparten estos y tienen links que les llevan a los proyectos. O sea, que eso me parece una excelente idea y aunque sea un solo proyecto, yo lo compartiría también porque ese es un portafolio que estamos creciendo y que estamos añadiendo cosas, que estamos trabajando en ello. Y esto es súper importante, sobre todo tratando de conseguir esta primera posición porque es una de las pocas maneras que tenemos de demostrar que somos competentes y que tenemos algo de experiencia. Esto, de hecho, esto del tema del portafolio y si tienes que poner uno o varios, me lleva a otra pregunta que tú y yo habíamos hablado y que me parece que es súper interesante y que a mí, obviamente, yo no soy ingeniero, pero que en la vida me ha venido muy bien y tengo mi visión propia, pero es esta pregunta que surge mucho de, bueno, voy a aplicar a este trabajo, hay 10 requisitos, quieren que sepa hacer todas estas cosas, yo solo cumplo 5 o 6 o 7 de los requisitos. ¿Debo aplicar o no debo aplicar? ¿Qué opinas sobre esto? Definitivamente no es necesario tener 100% de los requisitos. Hay estudios que demuestran que sobre todo mujeres no suelen aplicar a trabajos porque no cumplen el 100% de los requisitos. Pueden haber situaciones donde no tengas todos los requisitos que están pidiendo, pero tienes otras cosas que puedes aportar. Y si cumples la mayoría de los requisitos, definitivamente yo lo intentaría. Obviamente, si nada más que cumples todos los requisitos, pues bueno, las oportunidades son más bajas, pero no hay que cumplir el 100% de los requisitos. ¿Y qué tan importante es el tema de los lenguajes, ¿no? Si piden que sepas estos 2 o 3 lenguajes y tú conoces uno, pero no tanto el otro, ¿cómo ves eso? ¿Eso se convierte en imposible aplicar o no? Yo no creo que se convierta en imposible. Es una pregunta interesante y yo creo que varía de empresa a empresa. Y la razón es porque a algunas empresas no les interesa en absoluto el lenguaje de programación en que tú tengas experiencia, porque si, por ejemplo, si tú sabes un lenguaje de programación, es fácil aprender otro rápidamente, dependiendo de la diferencia. No es lo mismo React y Java, son muy diferentes, pero hay compañías que lo que les interesa es que sea una persona que sea activa, creciendo, que le guste aprender, que le guste crecer, que continuamente esté buscando por oportunidades de aprender cosas nuevas. Pero hay empresas, por ejemplo, pero lo que suelo ver es que para posiciones que requieran más experiencia, entonces quizás sí están especificando que sea un lenguaje de programación específico que requieran, por ejemplo, Java, porque todo los servicios que tienen y la arquitectura que tiene está escrita en ese lenguaje. Pero muchas compañías son flexibles incluso cuando buscan posiciones que son con más experiencia. O sea que yo lo intentaría, vamos, que si tienes un poquito de experiencia con Java y que por ejemplo, que tienes mucha experiencia con C++ o con C o con Python y has trabajado un poquito con Java, pero toda la arquitectura y todos los servicios de la empresa son con Java, yo lo intentaría y luego en la entrevista, pues normalmente son muy flexibles y tienen una entrevista que sea de escribir código, la entrevista técnica, normalmente te dejan utilizar el lenguaje de programación que sea tu preferido. Y si ese no es el caso, pues me parecería un poco raro, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, y lo que yo añadiría aquí es un par de cosas. Para posiciones más juniors, creo que estos requisitos, normalmente los requisitos se convierten en más blandos, ¿no? Es decir, lo que está buscando la empresa es, como dices tú, una persona que vaya a ser una buena adición al equipo, que tenga ganas de trabajar, que tenga las bases, ¿no? Y que las bases suficientes para aprender lo que necesite aprender. Cuando te vuelves a posiciones más senior, normalmente, claro, necesitan a alguien que haya hecho una serie de cosas porque tiene unos deadlines, unos goals muy claros. Lo otro que diría yo es que cuando yo contrato a gente, sí listo todos estos requisitos, pero si alguien viene con todos esos requisitos es como el unicornio, ¿no? Es la persona, estoy describiendo a la persona perfecta que si pasara por la puerta diría, claro que sí, contratado ya mismo.
pero la realidad es que casi nunca consigues una persona así, ¿no? Pones 10 cosas y estás esperando que alguien cumpla 50, 60, 70% y aparte de eso sea una persona con la que quieres trabajar, una persona que quiera aprender, que tiene la energía y que para mí eso es una parte súper importante luego del proceso de entrevista. Has mencionado que a veces hay entrevistas técnicas, ¿no? Que la parte de la entrevista es, tienes que hacer algún ejercicio, un assignment, y puedes hablar un poquito más de eso. ¿Qué es normalmente lo que se ve y qué son buenas formas para prepararse para ese tipo de ejercicios? Sí, cómo no. Hay muchos recursos en Internet que puedes utilizar para prepararte para estas entrevistas técnicas. Uno de los recursos que a mí de mis favoritos es LeetCode, donde tienes un montón de algoritmos que puedes practicar y puedes resolver de diferentes niveles, tienes data structures, algoritmos que puedes practicar. Codesignal, ese no lo había escuchado nunca, interesante. Y luego también practicar entrevistas de práctica me parecen súper importantes también. Y otro recurso que es totalmente gratuito se llama Pramp, y puedes hacer una cita, concertar una cita con otra persona y especificar el nivel que quieres, si quieres entry level, si quieres medio nivel, cuán difícil quieres que sea la entrevista. Y entonces puedes programarla y te hacen una pregunta, te dan un algoritmo para resolver como si fuera pues una entrevista con una empresa. Y luego es totalmente gratuito y tú también puedes dar entrevistas a otras personas porque es como una comunidad que pues, se ayudan unos a los otros. Genial. Hay una serie de preguntas aquí. Había unas cuantas preguntas más para Better Cloud. Estamos contratando en Ciudad de México ahora mismo, no en toda Latinoamérica. Eso era una de las preguntas. Y también creo que había una pregunta sobre si la edad es un factor. La edad no es un factor y de hecho es... Entonces, en Estados Unidos por lo menos es ilegal discriminar por tema de edad. Me imagino que en México también, y nosotros por política, obviamente la edad, ni el sexo, ni nada así es un factor para nosotros, y de hecho intentamos buscar contratar gente lo más diversa posible porque creemos que favorece el equipo y favorece la sociedad. Bueno, Danay, vamos a seguir. Cuando estás aplicando, obviamente tú tienes un currículum, me imagino que es tu currículum base o el currículum que usas, lo más normal, pero no todas las empresas son iguales, ¿no? Y no todas los trabajos son iguales y pueden ser que pidan unas cosas diferentes en los diferentes trabajos. Tú adaptas tu currículum, recomiendas adaptarlo, obviamente siempre con cosas que sabes hacer y así, pero ¿cuánto adaptas o no el currículum dependiendo de la posición a la que estés aplicando? Sí, esa es buena pregunta, Manuel. Yo no recomendaría modificar el currículum sustancialmente. A mí personalmente me gusta mantener el currículum con información relevante, mantenerlo. Yo, por ejemplo, en el campo de la tecnología solo he tenido una experiencia como becaria, he trabajado en 2 compañías diferentes, o sea que mi currículum es una página. Y sobre todo para personas que están entrando en lo que es este sector y que no tienen mucha experiencia previa, intentaría mantenerlo también el currículum a una página. Si el currículum es más de una página, es una persona que tiene, no sé, 20, 30 años de experiencia, que tiene un montón de cosas que tiene que incluir. Los reclutadores reciben miles de currículums y revisar estos currículums cuesta mucho trabajo. Es importante incluir la información que sea relevante, la información que tú quieras señalar y que quieras que resalga en el currículum. Con eso, con la pregunta, yo no recomiendo hacer modificaciones sustanciales, mantenerlo limpio, mantenerlo con la información relevante. Hay ocasiones en que merece la pena cambiarlo. Por ejemplo, yo no cambiarlo, pero hacer modificaciones pequeñas. Por ejemplo, yo trabajé antes de trabajar en el campo de la tecnología, yo trabajaba en salud pública o en el campo de la salud, en el sector de la salud. Y esas son experiencias que normalmente yo no las incluyo. He trabajado de camarera, he trabajado un montón de diferentes cosas antes de trabajar y cuando estaba en college también. Entonces, normalmente eso no lo incluyo, pero si estoy aplicando, por ejemplo, para una compañía que está desarrollando software que es para el sector de la salud, quizás merece la pena incluir eso porque es un dato interesante porque tú has visto el software que ellos desarrollan, has trabajado con el software que ellos desarrollan y desde la perspectiva del cliente puede ser interesante para la compañía.
Esto es interesante lo que dices. Hay una serie de comentarios aquí en el chat que creo que son muy, muy interesantes, ¿no? Tú has comentado, y yo esto es algo que no sabía, pero hablando contigo hace poco, que tú antes tenías una carrera muy diferente, ¿no? Y de ahí te convertiste en software developer, pero no era lo que hacías antes. Y creo que aquí en Henry hay mucha gente así, ¿no? Que tienen otra carrera anterior y que llegan a Henry para cambiar y convertirse en un software developer o data science de este estilo. Hay una serie de preguntas aquí en el chat al respecto de cómo enfocas el currículum si justo estás en ese momento pivotal de cambiar de carrera. Y has mencionado un poco, pero ¿cuánto incluyes de lo de antes? ¿Cuánto no? ¿Cómo lo enfocas? Si puedes hablar un poquito más de eso. Sí, cómo no. Entiendo la preocupación ahí, porque claro, si no tienes ninguna experiencia y luego la experiencia que tenías pues es completamente un campo diferente, pues vas a decir, pues, ¿qué voy a incluir? Incluiría cosas, por ejemplo, como si tenías una carrera anteriormente en música, o si todo lo que, si estás empezando, esas son cosas que yo incluiría, y especificar definitivamente pues la educación que has tenido, la preparación que has tenido para intentar entrar en este campo. Pero lo que me refería también es no poner toda la experiencia que tengas, que si trabajaste en un café, que si trabajaste en un bar, que si trabajaste de camarero, que si eso es lo que has hecho constantemente, pues, pero de las experiencias que has tenido, pick and choose, escoge las que piensas que sean, que tengan más importancia, y entonces incluir esas. Perfecto. Lo has comentado también, pero hay una pregunta. Bárbara nos pregunta que si los reclutadores miran GitHub. Creo que comentaste un poco sobre eso antes. ¿Quieres hablar un poquito más de la utilidad de poner tu GitHub en tu currículum? Yo creo que sí, definitivamente es importante, lo menciono otra vez, sobre todo tratando de conseguir ese primer trabajo. Si tienes ahí código que has puesto, que has escrito, estás haciendo proyectos personales que tengas, definitivamente sí. Perfecto. Salud, Pía. Que te veo estornudar. Está todo bien. Vamos a ver. Y has hablado un poco también, no es lo más aconsejable adaptar tu currículum tanto, pero obviamente me imagino que sí es importante investigar un poco más sobre la empresa a la que estás aplicando, ¿no? Para un momento que llegue la entrevista. ¿Qué aconsejas sobre ese tema? ¿Qué es bueno mirar y saber de la entrevista a la que estás, de la empresa a la que estás aplicando? Definitivamente visitar la página web de la compañía, de la empresa como mínimo, y entender la misión, qué es lo que hace la compañía, y si es posible navegar un poco a través de la página, mirar un poco y ver si la compañía tiene valores, qué valores tiene. Por ejemplo, en Better Cloud nosotros tenemos una entrevista que es específicamente, se llama Culture Fit Interview, y es para evaluar al candidato en cómo ese candidato se adapta a la cultura de la compañía. Entonces, entender los valores de la compañía, incluso pensar en situaciones donde hayas demostrado esos valores para cuando te hagan preguntas y tenerlas en mente, incluso practicarlas, definitivamente viene bien. Sí, para el tema de los valores es interesante, ¿no? Y casi todos los startups, si vas y miras, siempre tienen una lista de valores y me imagino que algunos los vivirán más o menos. Aquí en Better Cloud para nosotros es algo súper importante y nos tomamos esas entrevistas, le damos muchísimo valor a la entrevista, ¿no? Y como dice Danai, seguramente hay preguntas que uno de estos valores es strive to the light. Bueno, ¿cómo pruebas tú que en tu vida has hecho strive to the light? Y puede ser algo que hiciste en el colegio, no sé, con tu familia, lo que sea, pero ¿cómo le demuestras al entrevistador que ese tipo de valores que la empresa tiene son valores que tú también consideras como tuyos, ¿no? Porque al fin del día la gente también está buscando una persona con la que sepan que va a trabajar bien con el grupo y que va a aportar a ese grupo y que va a hacer que el grupo crezca. Bueno, hemos hablado un poco de investigar a la empresa, pero claro, imagínate que hacemos el currículum, seguimos todos tus consejos y como son consejos buenísimos, consigues esa entrevista que tanto quieres en la empresa que siempre has soñado. Obviamente te va a contactar un reclutador, va a haber un hiring manager. ¿Qué aconsejas investigar sobre toda esta gente? ¿Hay que contactar con ellos? No sé,
Háblanos un poquito más de una vez que consigues la entrevista, entonces, ¿qué? Sí, cómo no. Primero, el primer punto de contacto normalmente es el reclutador. Tener una comunicación con el reclutador, preguntarle cuál es el proceso de la entrevista y entender bien ese proceso. ¿Cuántas entrevistas vamos a tener? Vamos a tener 2, 3, 4, 5, van a tardarse 1 hora, van a ser todas el mismo día. Por ejemplo, en Better Cloud tenemos una entrevista con el hiring manager, tenemos una entrevista con el culture fit interview. Cada compañía es diferente, pero entender ese proceso bien. ¿Qué orden van a ser las entrevistas? Primero vas a tener una, luego la otra, para llegar a la entrevista y saber qué es lo que vas a esperar. Y también normalmente suelen compartir los entrevistadores los nombres de las personas que te van a estar entrevistando, pero si no, pedir esa información también. Normalmente ellos lo saben. Y como mínimo, bueno, iría por lo menos al perfil de LinkedIn, tratar de encontrar a esa persona y por lo menos leer el perfil y saber el background de esa persona. También aconsejaría, pues eso, pues lo que comentaba, mirar el perfil de las personas que te van a entrevistar y con la reclutadora, pues con el reclutador, pues que te den la información de toda la entrevista, del proceso que es lo que va a hacer. Con la gente que te va a entrevistar, una vez que te dan los nombres, ¿aconsejas conectar con ellos en LinkedIn o no? ¿Es creepy? ¿Es normal? ¿Cómo ves eso cuando la gente te lo hace a ti? A mí no me parece mal, a mí me parece normal. Hay personas que se lo toman de manera diferente, pero bueno, eso es un poco más de persona a persona, me imagino que va variando. Muy bien. Byron nos pregunta aquí si estamos contratando juniors. Estamos ahora, todavía no, pero pronto se van a abrir posiciones, creo que en junio, y en nuestra página web, bettercloud.com, si vas a la parte de careers, se divide entre BC y BCMX, si estás en Ciudad de México. Te animo a que lo mires y que si estás interesado, que apliques. Otra cosa que Dime. justo me vino a la mente y se me había olvidado mencionar en esta pregunta que has hecho, Manuel, es para la entrevista, por ejemplo, técnica, preguntar antes de la entrevista qué tipo de herramientas van a utilizar. Hay algunos entrevistadores que utilizan, por ejemplo, un Google Doc y te dan ahí el algoritmo y eso es lo que vas a utilizar para contestarlo. Otros usan, por ejemplo, Copilot y si te pueden dar un link donde puedas visitar y practicar un poco antes de la entrevista, eso suele ser muy, muy bueno también. Muy bien. Nos pregunta aquí Luis Montero. Gracias, Luis, por tu pregunta. Espero que seas como dicen aquí en Estados Unidos, long time listener, first time talker. Siendo objetivos, a los juniors las habilidades blandas son algo que son muy importantes. ¿Qué habilidades blandas dirían ustedes que serían las que más llaman la atención a la empresa? Interesante, esa es una buena pregunta. Y esas es información que definitivamente intentaría mostrar en la entrevista. Pero, por ejemplo, cosas que son importantes, personas que tengan ownership, que cuando veas un problema en el código, vayas y lo arregles, que no digas, este no es mi trabajo. Personas que tengan colaboración, que tengan buena comunicación, por supuesto, pero que tengan colaboración y que cuando un compañero de trabajo pida ayuda, pues que sea el primero a levantar la mano y decir, venga, yo te voy a ayudar. Esos son valores y cosas personales muy importantes. Personas que quieran crecer, que quieran aprender, que estén continuamente investigando qué tipos de tecnologías están ahora, que son más importantes, que se están usando más recientemente. Y personas que no tengan miedo a preguntar y que no tengan miedo de mostrar que no saben algo, porque esa es una de las mejores maneras de crecer. Perfecto. Francisco Romano nos pregunta, con respecto a las entrevistas técnicas, ¿está permitido buscar documentación en caso de ser necesario durante la entrevista? O sea, ¿es open book, me imagino, o no? Me imagino, Danay, que dependerá de las reglas que te den la empresa, ¿no? Para hacerlo. No sé Exactamente. si hay algo que es más normal o menos normal en ese tipo de ejercicios. Sí, eso varía de empresa a empresa. Por ejemplo, hay empresas que la entrevista técnica es que ellos te envían un link en HackerRank y te dicen que resuelvan, que tú en tu casa, en tu tiempo, pues que resuelvas el algoritmo y que luego ellos te lo miran en su tiempo, lo evalúan y a lo mejor después tienen una entrevista, follow-up interview, donde
te dicen, a ver, ¿cómo resolviste este problema? ¿Por qué utilizaste este procedimiento? Otras compañías es en el momento, en la entrevista ahí presente y te permiten pues, buscar en Google, no sé, funciones que se te haya olvidado cómo se escribe una función, cosas específicas a la lengua, pero lo que en realidad lo que están buscando es que em, es entender cómo piensas y cuál es tu approach para resolver el problema. Muy bien. ¿Qué opinas de algunas empresas te piden cover letter, ¿no? ¿Tienes tú, por ejemplo, un cover letter tipo que luego puedes usar lo adaptas dependiendo de la empresa? ¿Recomiendas hacer eso? ¿Esperar a ver si lo piden o no lo piden? ¿Qué opinas? Sí, normalmente estos cover letters cuando más los he visto son para posiciones de entry level, para posiciones de personas que no tienen mucha experiencia y bueno, quieren saber por qué estás interesado en la compañía, qué es lo que puedes aportar para esa posición. Si lo piden, definitivamente recomiendo incluirlo porque por una razón lo están pidiendo. Si no lo piden, pues no creo que sea necesario. Yo si no lo piden, no lo suelo incluir. Muy bien. Y luego, ¿qué opinas de... Esto es un fenómeno que a mí hablan de la edad. Yo soy mayor y he estado viendo currículums mucho tiempo, y haciendo entrevistas. Había una época en la que te mandaban, esto muy al principio de mi carrera, no soy tan mayor, que te mandaban un thank you note, te lo mandaban incluso por correo, ¿no? Recibías una carta y te daban un thank you note. Luego de ahí pasó al thank you note, obviamente, ser por email. Y ahora he visto como que hay menos thank you notes. O sea, recibo, no sé, si entrevisto a 10 personas, a lo mejor me mandan 2 o 3 un thank you note. Y a mí particularmente me gusta porque me da la impresión de que la persona se ha tomado el tiempo de decir, me interesa tanto esta empresa que voy a tomar otros 10 minutos de mi día para mandar un mail. Y es muy fácil, ¿no? Yo cuando mandaba thank you notes ponía siempre, me acordaba de que me habían entrevistado y decía, ok, con esta persona he hablado de esto y de esto, voy a mencionar ese par de cosas. Fue genial poder hablar de este tema contigo y me llamó mucho la atención tu opinión sobre esto, para que sepa que me acuerdo exactamente de la persona con la que hablé y sobre lo que hablé. ¿Cuál es tu opinión de los thank you notes en el mundo de desarrolladores? Yo los suelo enviar también y a mí me parecen que son una buena idea y que es una manera de agradecer también esa oportunidad por esa entrevista, ¿no? Y lo que decías, Manuel, también de que tienes interés en la compañía. Y otra cosa que justo me acordé ahora es que, por ejemplo, yo cuando hago una entrevista y si a la semana no he escuchado una respuesta, le envío un correo al reclutador y le digo, me encantó tener la oportunidad de entrevistar con la compañía, no sé, tu opinión, hablar con tal y tal, y la experiencia fue excelente. Quería saber no sé, si tienen alguna noticia de cómo fue y cuál es su opinión, sobre todo para recordarles de que estás interesado. Y a mí me ha pasado que se les pasa o que y luego eso también es otra manera de mostrar interés y de recordarles a ellos que, bueno, pues que te den una respuesta, ¿no? Perfecto. A ver, había un par de preguntas aquí. Esta es interesante, no lo había pensado yo. ¿Recomiendan postularse a varios puestos en la misma empresa o está mal visto? Eso es interesante. Yo lo que diría a eso es que si estás cualificado para varios puestos, sí. Si son, no sé, ¿qué opinas, Dana? A mí me parece que sí y además, por ejemplo, lo que he visto yo también es que cuando entrevistamos a una persona para un nivel, por ejemplo, que es más alto, pero pasó la entrevista para un nivel incluso menor, lo recomendamos dentro de la compañía para otro equipo que quizás esté contratando para un diferente nivel. Me parece totalmente aceptable y es algo que además le comentaría quizás al reclutador, mira, yo apliqué esta posición, pero estoy interesado también en estas otras posiciones. Perfecto. Vamos a ver qué más preguntas hay, pero te quería preguntar a ti de última pregunta, si si tienes algún otro tipo de consejo que quieras dar, para aquí, para el grupo, para los Henrys. Sí, una pregunta que vi o un comentario que vi en el chat, alguien estaba mencionando algo sobre la edad y es algo que quería comentar, una cosa que estuvimos aprendiendo durante contratando a empleados en México, es que suelen incluir
lo que es la edad, el estado civil y ese tipo de cosas. Estas son cosas que en los Estados Unidos preguntar en el currículum o en la aplicación es ilegal. Yo recomendaría que si están aplicando para una empresa americana, esas son cosas que son opcionales, obviamente no las tienes que incluir, y yo no las incluiría porque es mejor utilizar ese espacio en el currículum para poner otras cosas como tu experiencia, como tus habilidades técnicas, y luego también puede ser como un poco sorprendente para lo que es el reclutador y el hiring manager en los Estados Unidos, que no están acostumbrados a este tipo de información. Perfecto. Bueno, si alguno se quiere, voy a mirar si hay más preguntas aquí en el chat, pero si alguno quiere quitarse, quitarse el mute y hacer una pregunta, por favor, by all means, como dicen aquí. Y si no, miro por aquí. ¿Alguien pregunta Hola. aquí? Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Perdón, creo que No, está adelante, interrumpido. Pedro, adelante. Hola, buenas tardes, gente. Algunas preguntitas más así sencillas que, por ejemplo, que mencionen el tema, mencionar la edad, el estado civil, etcétera. Una pregunta más tengo respecto a eso. El tema de la foto en el currículum o resume, como le quieran decir, hay distintos países, incluso empresas, que reaccionan de manera distinta. Dos preguntas, y con eso le doy el micrófono a alguien más. La segunda es, en caso de no quedar en una entrevista, ¿está mal pedir un feedback? Cosa de preguntarle, ¿qué tuve de mal? ¿Qué les hubiera gustado que respondiera o qué les hubiera gustado que tuviera mejor de mí para agraciar mejor? Básicamente esas dos preguntas. Sí, Sencillas. buenas preguntas, por supuesto, sí. Lo de la foto es un poco como lo de la edad y lo del estado civil, tampoco lo incluiría, no es necesario en absoluto. Si estás aplicando para una empresa americana, luego otras culturas tienen costumbres diferentes y eso ya pues lo investigaría y me informaría en eso. Luego, tu otra pregunta del recibir feedback después de la entrevista, en absoluto. Cuando recibas ese correo con la respuesta, pues normalmente a veces ellos te ofrecen directamente, pero si no, pues sí que lo preguntaría, qué fue, qué fue lo que estaban buscando que yo no pude demostrar o cómo puedo prepararme para entrevistar de nuevo, incluso preguntar cuándo puedes tener la oportunidad de entrevistar de nuevo si estás interesado todavía en esa misma compañía. A veces algunas compañías tienen un periodo de 6 meses que tienes que esperar antes de que puedas entrevistar otra vez. Algunas compañías tienen 1 año, depende. Normalmente son, no sé, 3, 6 meses. Muy bien. Sí, Hola. lo de la foto es interesante, lo estamos viendo mucho en los currículums en México, como que no en todos, pero en bastantes. Y en Estados Unidos, como dice Danay, no se ve, y yo creo que es un tema también un poco el tema de la discriminación, ¿no? Las empresas no lo quieren porque quieren evitar que... Sí, es un tema de protección legal. Diana, levanta la mano. Diana, ¿quieres quitarte el mute y hacernos una pregunta? Sí, sí, señor. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi pregunta va orientada más porque pues yo tengo ya alguna experiencia, no en tecnología directamente, o bueno, sí, un poco en tecnología, pero no enfocado en la programación. Y también tengo formación en gestión de proyectos. Entonces, ¿qué tanto de esta experiencia debo incluir dentro de mi currículum si yo quiero apuntar a puestos como Product Owner? Eso pues es como mi goal. Esa es una pregunta muy buena, definitivamente. Incluir ese tipo de experiencia, si tienes experiencia como dirigiendo proyectos o si tienes experiencia en marketing o ese tipo de experiencias, definitivamente sí que lo incluya, sobre todo si estás buscando por esa primera oportunidad y no tienes experiencia previa, yo sí que lo pondría. Vale. Pues yo soy ingeniera de telecomunicaciones, o sea, algo tengo que ver con el tema de la tecnología, solo que pues no en programación. Entonces, sí quería que me dijeran sí, incluye toda tu experiencia, porque pues sí he manejado muchos proyectos, nada que ver con programación, pero sí he manejado muchos proyectos.
Sí, yo lo que más me refería antes cuando estaba hablando de no incluir cosas que no sean relevantes, bueno, obviamente si no tienes experiencia, pues tienes que incluir las experiencias que has tenido, el trabajo que has tenido, pero por ejemplo, en tu caso, em, si has tenido experiencia en empresas donde has estado trabajando, dirigiendo proyectos y ese tipo de cosas, pero no sé, cuando estabas en college o en la universidad, trabajaste de camarera, tienes otra experiencia después de eso que llena tu currículum, entonces no es necesario incluir esa, toda la experiencia que has tenido, cada trabajo que has tenido. No, solo pues formales, con empresas que van enfocadas en temas de proyectos. Vale, mil gracias. De nada, Diana, un placer. Edward, creo que tú tenías la mano levantada también. ¿Quieres hacernos una pregunta? Sí, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta es la siguiente. Pues digamos, mi caso es, yo duré 17 años como docente de matemáticas y estadística. Y pues el año pasado tomé la decisión de convertirme en científico de datos. Tengo 39 años. Y mi pregunta va relacionada a eso, o sea, ¿es un limitante de pronto la edad o digamos esos lapsos tan grandes y esos cambios así como de carrera de un momento a otro? Y lo pregunto porque de hecho incluso en mi grupo hay una persona que tiene casi 60 y está haciendo lo mismo. Entonces, ¿es un limitante la edad para, digamos, uno embarcarse como en este nuevo proyecto o realmente tiene que ver más es con las habilidades y lo que tú aprendas? En mi opinión, yo creo que es totalmente, tiene que ver con las habilidades y como decíamos antes, pues en los Estados Unidos discriminar por la edad y por otro tipo de información personal, pues no es ilegal. Yo soy un ejemplo de eso también. Yo no trabajé directamente. A ver, yo soy primera persona en mi familia que se gradúa de college y no fui a la escuela, no fui a la universidad directamente después de terminar la preparatoria. Trabajé en otros campos y luego pues empecé un poco como tarde en lo que es el sector de la tecnología. O sea que, y luego esto es algo que se ve muy recientemente ahora que muchas personas hacen lo que están haciendo ustedes, que hacen un bootcamp y se quieren cambiar de sector, personas que quizás estaban, no sé, estudiaron música y no pueden encontrar trabajo, porque, a ver, ahora las personas viven, no sé, un promedio de 80, 90 años y estás en un trabajo por 30 años, igual que apetece cambiar un poco, intentar algo nuevo, tener un nuevo reto. O sea que no es tan raro en la actualidad como podría haber sido en el 20 años atrás. Absolutamente. Gracias. Carlos, tú tienes la mano levantada. Hola, muchas gracias de aquí de Colombia. Yo también estoy así como por el lado del compañero que habló ahora, también en cuanto a la edad y también docente instructor acá en Colombia en la parte de marketing digital, pero pues con la situación y toda esa cuestión me ha gustado mucho la programación desde hace mucho tiempo, pero no tomé la decisión de estudiarlo como ahora. Pero mi pregunta va más que todo por el inglés. El inglés, si uno quisiera, pues uno sabe que el inglés es importante en el campo de la programación y si hay que tener un certificado que compruebe que tiene un nivel de inglés o la prueba verbal en el momento de la entrevista, algo así. O se hace, o si el trabajo es más que todo por chat o tiene que tener una comunicación verbal, un speaking, algo así. Ese Yo sería creo que eso va a depender obviamente de la empresa, ¿no? Una empresa, nosotros por ejemplo en Better Cloud sí que pedimos que la gente tenga un nivel de inglés alto porque el business language, como nos comunicamos, como se van a comunicar BCMX y BC en el Estados Unidos, es en inglés, ¿no? Entonces, creo que los reclutadores piden que sea un nivel B2, no me acuerdo exactamente qué es, pero más que nada lo comprobamos a través de las entrevistas, ¿no? La gente hace 5 o 6 entrevistas y vemos si el nivel de inglés es el adecuado. Pero obviamente hay muchos startups ahora en Latinoamérica que han crecido en esos países y donde el inglés no creo que sea tan importante, ¿no? No sé, en México tienes Kavak, Clip, Confío,
hay muchas empresas grandes que son locales y de hecho hemos estado entrevistando gente de estas empresas y te dicen una de las cosas por las que quiero venir a Better Cloud es porque quiero usar más el inglés. No lo estoy usando tanto en este trabajo porque es una empresa que está radicada en México y que el negocio es todo en español porque es todo en México o en Latinoamérica. Así que va a depender un poco de la empresa a la que estés aplicando. Ah, bueno, gracias. Marcelo, creo que tú eras el siguiente en la lista. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí, me voy a encender la cámara que me gusta que me vean y me gusta ver a los demás también. Por respeto también. muy bien. Mira, es compleja un poco la pregunta. Yo vengo de un mundo diametralmente opuesto a lo que son los números, que tiene que ver básicamente con la música. Entonces, si bien es cierto, en la música también hay números, pero no al grado de acá de lo que es Data Science. Eh, si bien es cierto, he tenido la suerte de estar trabajando, de tener buenos trabajos, mejor dicho. El trabajo anterior fue un banco. El banco fue en el fondo el precursor para que yo pudiera entrar a estudiar Data Science. Tengo 52 años, dando un poco la vuelta a varios colegas que han hecho la pregunta con respecto a la edad. Es complejo para un músico encontrar trabajo en otra cosa que no sea arte. Es como es como encontrar a un doctor que trabaje en mecánica, ¿no? Es como extraño. La pregunta apunta a lo siguiente, y esta va para ti, Danay. ¿Cómo organizarías el currículum tomando en cuenta el pasado y lo diametralmente opuesto que ahora es el presente en caso mío y en el caso de varios, porque estamos todos acá en la misma, ¿no? Eso es. Sí, bueno, como comentaba anteriormente, como esa es la experiencia que mayormente has tenido, incluir esa quizás un poco condensada en no sé, qué has estado trabajando, cuántos años has estado trabajando, quizás en un bloque, cuántos años has estado trabajando en el campo de la música, si has tenido logros importantes ahí, porque eso también puede mostrar otras cualidades personales que pueden ser interesantes para la posición a la que estás aplicando. Si, por ejemplo, mencionaste que tenías trabajo en un banco, eso lo incluiría también. Y luego, como comentábamos antes, súper importante tener manera de demostrar que estás intentando crecer en este campo de la tecnología y de aprender. Y bueno, decías que tú estabas más en lo que es data analytics, me decías, ¿no? En eso, por ejemplo, tratar de estar bien cómodo con una lengua como la de Python, que es importante en esto de lo que es data science. Y bueno, tener un portafolio sería muy importante también. Ok, te agradezco la respuesta. Muchas gracias. De nada. Muy bien, Tubular Bells, Mike Oldfield, eso es se nota tu música. Ivana, Pedro, lo siento, te salto, que tú ya hiciste una pregunta, vamos a darle paso a Ivana y si hay tiempo, volvemos contigo. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, mi primera pregunta es acerca del inglés. Yo tengo un B1, casi un B2, pero en trabajos piden un B2. Puedo formular oraciones, pero me cuesta un poco conectarlas, tal vez. No sé, eso es muy importante. ¿Considera muy importante que sea un B2 sí o sí? ¿O pueden llegar a tomarlo un B1? Bueno, de nuevo, esto va a depender de la empresa, ¿no? Nosotros creo que ponemos lo de B2 en nuestro tal, pero no por nada en especial, es como un baremo. Lo que nos fijamos más es al hacer las entrevistas, como las entrevistas son en inglés para nosotros, para México. Nos fijamos más cómo es ese nivel de inglés, es un nivel de inglés con el que vamos a estar a gusto para poder trabajar. Pero te digo, hay un montón de empresas de tecnología y startups que no van a requerir inglés porque son locales o de Latinoamérica y que no necesitan el inglés, ¿no? Entonces va a depender un poco de con quién estés buscando trabajo. Claro, y otra pregunta chiquita. Si sos full stack y tenés mucha experiencia, bueno, no mucha, tengo 3 trabajos hechos como backend, pero estoy interesada en hacer algún trabajo frontend. ¿Se me va a complicar para aplicar?
Específicamente, no estoy segura que entiendo la pregunta. Un poco cambiarse de O backend sea, a frontend. claro, o sea, soy full stack, pero tuve más experiencia en backend y quiero postular para algún puesto de frontend. No creo que tenga como mencionaba antes, algunas compañías son muy flexibles porque ya tienes experiencia y entonces piensan que es fácil transferirte a lo que es de una stack al otro o de una lengua, de un lenguaje al otro. No me parece Ok. que sea un problema. Ok, bueno, muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, Pía, creo que no hay más preguntas ya y quedan solo 3 minutos. No sé si estamos. Manuel, disculpa. Una más. Aquí viene Sí, Percy Valderrama. Vamos, Percy. he estado intentando hace rato levantar la mano, pero no encuentro por Nada, no te acá preocupes. la manita, se me ha perdido, creo. Quisiera hacer una pregunta sencilla. Yo he llevado en la universidad cursos básicos, ¿no? De PHP y MySQL. He llegado a hacer una aplicación chiquita con HTML y CSS también, pero más allá de eso no. Y, o sea, solo cursé hasta el 4º ciclo en la universidad, carrera de Ingeniería y Sistemas. ¿Cómo yo lo podría adecuar eso a mi currículo? ¿Debería poner que tengo conocimientos en PHP, MySQL o no sé? Esto lo puede incluir en la parte de las habilidades técnicas o los skills, puede tener una sección donde incluyas eso, incluyas las experiencias que tienes en esas herramientas que el lenguaje de programación tienes también. Y si tienes proyectos, por ejemplo, una página web que has hecho, puedes incluir incluso un link a los proyectos que tengas. Claro. Y la parte de que llevé Ingeniería y Sistemas hasta 4º ciclo, ¿debería incluirlo también? Sí, también, cómo no. Normalmente, por ejemplo, cuando terminas lo que es, cuando tienes cursos así, yo cuando me gradué, ya esa parte no la solo incluir en el resumen, o en el currículum, pero yo tenía una sección también de cursos que había tomado en la universidad, sistemas operativos, data structures, algoritmos, ese tipo de cosas lo incluía Claro. también. Ok, gracias. De nada. Bueno, Guillermo tiene la mano levantada. Última pregunta, que se nos va el tiempo. Buenas, ¿me escuchan? Guillermo, rápido, dinos qué necesitas. Le quería consultar porque yo soy alguien que todavía no tuvo su primer trabajo y le quería consultar si es bueno por ahí tal vez postularme en un empleo en el que pidan experiencia, pero en el que yo por ahí tal vez me vea que puedo vea que tengo aptitudes para llegar a eso, si igual me postularía. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, si es una posición donde piden 15 años de experiencia, 10 años de experiencia y no las tienes, pues desde luego no. Pero si es una posición que está pidiendo, no sé, 2, 3 años de experiencia, normalmente eso es entry level. O sea que sí que lo intentaría, por ejemplo, si están pidiendo 2, 3 años de experiencia, ahí sí que aunque no tengas experiencia, pues al menos sí que lo intentaría. Sobre todo si si cumples con muchos de los requisitos, como decíamos, no el 100% de los requisitos, pero muchos de los requisitos, si sabes el lenguaje de programación que están pidiendo o cumples con uno de esos requisitos, sí que lo intentaría. Está, muchas gracias. Guillermo, bueno, ya estamos en la hora. Bueno, chicos, Manuel y Danay, mil gracias por esta sesión de todo el conocimiento que me parece de excelente valor, bastantes preguntas y participación por parte de nuestra audiencia. Gracias también, chicos, por sumarse. Y bueno, a chismosear Better Cloud, a ver qué posiciones van a salir más adelante en junio, porque ya sabemos que están buscando personas también juniors, y aplicar todos los tips que nos vinieron a dar hoy. Y bueno, Danay, Manuel, mil gracias y espero pronto en una próxima mirar qué otras talks podemos organizar para esta comunidad de developers y de data scientists. Claro que sí, un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Igualmente.